estadounidense instruyó investigar actuaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones de 2019 en Bolivia, puesto que existen serias dudas de los congresistas sobre el relato de fraude armado por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro y sus cómplices. De acuerdo al portal Tail.com, el Congreso de los Estados Unidos proporciona alrededor del 60% de los fondos de la OEA. Puede, y debe, investigar el papel de esta organización en Bolivia durante el año pasado y garantizar que el dinero de los contribuyentes no apoyó al derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente, conflictos civiles o violaciones de derechos humanos. El documento establece que el Congreso también debe tomar las medidas adecuadas para responsabilizar al gobierno de Trump por cualquier papel que haya desempeñado en la destrucción de la democracia de Bolivia. La OEA proporciona misiones de observación electoral para los gobiernos que desean que expertos honestos e independientes observen sus elecciones. Estas misiones suelen reflejar y defender estos principios, pero en ocasiones se han inclinado ante la presión política. Recientemente, la OEA jugó un papel destructivo en Bolivia. Luego de las elecciones del 20 de octubre, desde el día después de la votación, la OEA ha ayudado a dirigir una falsa narrativa de que el presidente en ejercicio, Evo Morales, y su partido, manipularon o robaron las elecciones. Esta narrativa contribuyó a la polarización política y la violencia en Bolivia, un golpe militar y la incertidumbre actual sobre el futuro de la democracia, sostiene el legajo. Recientemente, el New York Times informó sobre un nuevo estudio académico que concluyó que las denuncias iniciales de fraude de la OEA se basaron en datos incorrectos y técnicas estadísticas inapropiadas. Investigadores del Center for Economic and Policy Research y del MIT Election Data and Science Lab ya habían llegado a conclusiones muy similares en los últimos 6 meses. El informe del New York Times señaló que estas afirmaciones defectuosas de la OEA habían alimentado una cadena de eventos que cambiaron la historia de la nación sudamericana y ayudaron a saquear al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después. El nuevo estudio académico coincide con la gran mayoría de los expertos que han analizado los datos, incluidos 133 economistas y estadísticos que enviaron una carta a la OEA, cuestionando de manera similar sus acusaciones de fraude, el 2 de diciembre de 2019. La carta no ha recibido respuesta. La oposición denunció fraude, y antes de que los votos fueran contados por completo, la OEA respaldó esa aseveración, alegando un cambio de tendencia inexplicable y drástico que había socavado la legitimidad de los resultados. Según el informe, la OEA no proporcionó ninguna prueba o fundamento para esta afirmación. En realidad, el margen de Morales aumentó por una razón simple y relativamente común. Los distritos con mayor apoyo a Morales y su partido tendían a informar los resultados más tarde que otros distritos. Aunque se les señalaron estos hechos, la misión de observación electoral continuó defendiendo sus reclamos iniciales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó públicamente que creía que se trataba de una elección fraudulenta. También afirmó repetidamente, sin pruebas, que las elecciones fueron robadas. Almagro, en su propia apuesta por la reelección como secretario general, parecía estar cortejando a los gobiernos de derecha de las regiones, incluida la administración Trump, y, de hecho, recibió un nuevo mandato de 5 años en marzo. Hace más de 6 meses, el 25 de noviembre, junto con Rex Jared Huffman, de Calif, y Bobby Rusdale, sostiene el documento. Se envió una carta a la OEA con preguntas básicas sobre sus declaraciones y hallazgos sobre la elección de Bolivia. La OEA no respondió a estas preguntas. En respuesta al artículo del Times de la semana pasada, un funcionario de la OEA calificó su propio análisis estadístico como un punto discutible y desvió la atención hacia otras acusaciones de fraude. Pero después de haber expuesto una mentira tan masiva, ¿cómo es posible que los miembros del Congreso continúen tomando las afirmaciones de la OEA al pie de la letra? De hecho, lo que sucedió fue un golpe militar que derrocó al primer presidente indígena de Bolivia, en un país con el mayor porcentaje de indígenas del hemisferio. Desde el golpe, las fuerzas de seguridad del Estado, operando con la promesa de impunidad del gobierno de facto, perpetraron 2 masacres, matando al menos a 18 personas, muchas de ellas indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, ha denunciado un aumento de ataques y amenazas contra periodistas, y la criminalización y persecución de líderes sociales y exfuncionarios del gobierno de Morales. Fraude insostenible. Veamos el siguiente video. Se realizaron el 20 de octubre. Resultado: ventaja 10 puntos para Morales, AIMA 47 a 36,51 Mesa. A partir de un problema de carga de datos, producto de haberse saltado el protocolo de comunicación para cambios de la infraestructura, la empresa Neotec, propiedad del empresario y amigo personal de Carlos Mesa, Neotec, Marcel Guzmán, socio
y dueño de la empresa, socio de Mesa y dueño de la empresa que llevaba el conteo, la misma que hizo el conteo, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional. Esa misma empresa decide suspender por horas, la empresa suspende por horas la carga de votos en la recta final del escrutinio, cosa que ya se venía preparando coordinadamente con sectores de la oposición, comenzar a denunciar la existencia de fraude. La empresa suspende el conteo, allanando el terreno para acusar al gobierno de Evo Morales de ocultar los resultados. Horas más tarde, el Tribunal Supremo Electoral interviene para resolver el error producido por la empresa y que se publique el resultado final. Al día siguiente de la elección, los muchachos de la OEA consideraron que el escrutinio se dio en el marco de una situación compleja y los resultados finales sorprenden y preocupan, comillas, todo eso, ya que generaron en la sociedad una pérdida, dicen ellos, una pérdida de confianza en el proceso electoral. Pero no responsabilizan a la empresa que lleva el recuento, responsabilizan de eso al gobierno de Evo Morales. El proceso de desestabilización, urdido, la OEA es una herramienta en esos procesos con la desestabilización, deriva en una rígida alianza de sectores radicales, antiindígenas, separatistas, medios opositores, líderes racistas, que se vieron amparados por todas las comunidades comunicados e informes de la OEA, que en un primer momento pretendieron forzar una segunda vuelta. Hagamos memoria. Se dijo, la pelea Mesa encabezaba la pelea de que quería balotaje. Hagamos memoria. Cuando Evo ofrece, ¿no es cierto?, la OEA dice ya que no. Evo se somete, recuerden ustedes, se somete y dice que el dictamen de la OEA debe ser vinculante. Acepta el dictamen. ¿Quién se niega a aceptar el dictamen? Mesa. ¿Recordamos eso o no lo recordamos? Esto se sustenta en 3 documentaciones de la OEA. El informe preliminar de la misión de observación electoral, comunicado D019 del 23 de octubre, análisis de la integridad electoral y auditoría del cómputo oficial en Bolivia, comunicado C091, y análisis de la integridad electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, 10 de noviembre. Los informes de la OEA cuestionaron el triunfo de Evo Morales y tornaron el ambiente propenso para radicalizar las protestas callejeras. No sé si nos suena. Los hechos de violencia se vieron incrementados ante el acercamiento entre policías y grupos radicales, la promoción mediática de la figura del líder separatista Luis Fernando Camacho y una alcaldesa oficialista golpeada y obligada a desfilar por la calle mientras le cortaban los caballos, la quema de bandera, bla, bla, bla. Todos vimos la retirada de las fuerzas policiales. Bien dijo la senadora, con la excusa de la pérdida de un negocio, se acantonan, se amotinan, reciben, no es muy distinto, recuerden ustedes, la caída de Salvador Allende, el ariete de la CIA para derrotar a Salvador Allende fue el sindicato de camioneros, y la caja que lo bancaba el sindicato de camioneros para que interrumpiera permanentemente el suministro de alimentos a la población y crear el malestar, fue financiado eso. La policía se retira, las turbas empoderadas de esta derecha aprovechan, creo que todos hemos visto las filmaciones, Evo Morales acepta la auditoría de la OEA sobre la elección, reconoce la auditoría y convoca a los países a participar, de esa auditoría. Mesa rechaza además la auditoría, recuerden ustedes, Mesa pedía segunda vuelta, rechaza segunda vuelta, pedía auditoría, rechaza auditoría. No hay un solo informe de la OEA que demuestre la existencia de fraude, no existe. Hay datos, ¿no es cierto?, sobre mesas aisladas, con dificultades, con los problemas que en cualquier corte que uno se haga, acá se vive. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.